¿De qué les voy a hablar hoy? Bueno, como ya les comentaron, trabajo en Naranja X, hace poco que estoy. Me especializo más que nada en los últimos 8 años en lo que son mobile apps. Soy arquitecto en software, digamos, me encargo de la parte back, front, cloud, bases de datos, en fin, de 0 a 100 la construcción de todo tipo de soluciones. Y hoy voy a estar hablándoles un poco sobre cómo crear microservicios para aplicaciones que requieran, por un lado, real time y por el otro lado, trabajar en modo offline, que son dos características que las aplicaciones de hoy deberían tener, por lo menos, si son parte de una compañía entre mediana y grande, ¿sí? Entonces, pero vamos a empezar definiendo qué es lo que son este tipo de aplicaciones, cómo las podemos construir, qué tecnologías tenemos a mano y cómo crear los microservicios para hacerlas funcionar. Porque a la hora de trabajar con esto, tenemos que cambiar un poquito la forma de pensar, es decir, la forma de desarrollar software como la conocemos tiene unas variantes para que esto funcione. Antes que nada, bueno, vamos a saltarnos la presentación personal. Vamos a ir directamente a tres verticales que son importantes y es lo que vamos a estar viendo hoy. Por un lado, aplicaciones y bases de datos reactivas. ¿Qué son las bases de datos reactivas? Son aquellas bases de datos que nosotros podemos estar monitoreando desde la aplicación en sí. Y a diferencia de la forma tradicional de construir aplicaciones donde estamos acostumbrados a hacer un request, obtener una respuesta y dibujar esa respuesta, por decir algo, por ejemplo, no sé, dame el saldo de mis tarjetas o dame mis últimas 20 transacciones, el microservicio, endpoint, lo que sea, responde y nosotros dibujamos. Bueno, cambiamos la forma. ¿Qué significa esto? En vez de dibujar porque respondió un endpoint, vamos a dibujar porque una tabla en una base de datos que está dentro del propio teléfono cambió. Simplemente por eso. Entonces ahí ya tenemos la primera gran diferencia. Es decir, el equipo de front tiene que pensar que a la hora de desarrollar software no lo va a hacer reaccionando a respuestas de un endpoint, sino lo va a hacer reaccionando a cambios en una base de datos local. Server-side events. Para que todo esto funcione, básicamente nosotros tenemos que estar escuchando un streaming en vivo de actualizaciones, de cosas que van pasando, ¿sí? Lo cual nos lleva al segundo gran cambio a la hora de diseñar todo esto, y es, a partir de ahora, mis endpoints reciben instrucciones, pero jamás me voy a quedar esperando una respuesta. De hecho, no tienen que responder nada al endpoint más que un OK o sí, salió todo bien. ¿Por qué? Porque las respuestas van a pasar por otro lado. Van a ir por un streaming que mi aplicación va a estar escuchando, y eso que va a estar escuchando lo que va a hacer es actualizar esa base de datos de real time, que acabamos de ver, por lo cual mi UI va a ir respondiendo en base a los cambios que hay en una base de datos, la cual es actualizada por las respuestas que vienen por medio de un stream. Es decir, estamos cambiando bastante, ¿no?, la forma de desarrollar software. Por último tenemos los microservicios. Ya tuvimos una gran charla de cómo trabaja Naranja X con los microservicios gracias a Gus. Básicamente tenemos que pensar en una nueva forma de trabajar con los microservicios. Es decir, mis microservicios ya no van a tener un output tradicional, es decir, no voy a tener un microservicio que se encarga de devolverme las transacciones, porque en realidad ese microservicio, yo le voy a decir, dame las transacciones, pero no me las va a devolver a mí en términos cliente-servidor, ¿no?, en términos de respuesta a un request, sino que las va a devolver hacia un gestor de mensajes como por ejemplo Kafka, ¿sí? ¿Y qué va a estar pasando? Bueno, puedo armar un microservicio que escucha ese Kafka y cada vez que llega algo, sabe a quién se lo tiene que devolver y cómo. Es decir, ese streaming del que estuvimos hablando, del cual yo voy a obtener la información para actualizar esa base de datos reactiva, ¿sí?, va a estar escuchando un Kafka y todos mis microservicios van a estar notificando a ese Kafka cualquier tipo de actualización. Saquemos un poquito la cabeza del mundo fintech y pensemos en algo un poco más real time y complejo como Twitter o Facebook o cualquier red social. Ustedes, mientras tienen la aplicación abierta, van pasando cosas. Alguien le dio un like, alguien les dejó un comentario, lo que sea, ¿sí? Bueno, eso es una aplicación real time donde claramente, si empezamos a hacer pooling, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Los costos de ancho de banda, los costos de server, todo se nos va a ir por las nubes. Entonces, ¿cuál es la lógica? Ante cualquier cosa que sea un evento a notificar al usuario,
Esos microservicios van a notificar a este Kafka, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Podemos arrancar con algo muy tranquilo, incluso como un canal de Redis, ¿sí? Que permite este envío de mensaje y comunicación entre microservicios, la forma más barata, pero se puede hacer tranquilamente, y llegar a algo complejo como una implementación de Kafka. Bien, hay 5 tópicos importantes para desarrollar este tipo de aplicaciones. Primero que nada, tenemos que entender que lo podemos ir haciendo de manera iterativa, es decir, no es tirar la aplicación abajo y arrancar todo de cero, sino que podemos seguir implementando pequeños pasos para lograr el objetivo. Tenemos que entender, por un lado, aplicaciones que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué es el modelo tradicional? ¿Qué problemas nos trae? ¿Y por qué usaríamos una aplicación en real time más una aplicación offline? Que son dos cosas distintas. En el modelo tradicional, básicamente, sacando la parte backend, que puede ser monolítica, microservicios, eso no tiene nada que ver, lo que vamos a tener es, por un lado, va a costar mucho notificarle cosas al usuario. ¿Por qué? Porque vamos a tener que caer siempre en cuestiones como push notifications. No sé si lo saben, pero hoy en día son un problema. Es decir, de alguna forma, distintos actores de mi aplicación, por ejemplo, en el mundo fintech, recibiste una transferencia, se te hizo un débito, lo que sea. Esas push notifications tienen un costo, no solamente por enviarlas, sino de que tenemos que ir organizando nuestros microservicios para que cada uno de ellos que necesite mandar una notificación lo haga sobre algún sistema de notificaciones, ¿sí? Siempre es difícil, nunca es fácil, lo he vivido en más de 100 aplicaciones hasta ahora, más o menos en mi carrera, y creo que en Naranja X también lo vivimos constantemente. Por otro lado, técnicas para poder enterarnos en tiempo real sin notificaciones. Sí, están las locas notifications, por ejemplo, pero ¿qué termina pasando? Termina haciendo pooling a un endpoint que levanta notificaciones y eso trata de bajar los costos de un lado y los termina aumentando por el otro. Es decir, no hay ningún tipo de beneficio. Y además que siempre queda mal, la verdad es esa, después les puedo dar ejemplos de aplicaciones actuales que están en el mercado muy grandes que usan esta técnica y nunca quedan bien. Esa es la realidad. Bueno, después está todo el tema del manejo de errores, timeouts y demás. Es decir, piensa en una aplicación tradicional que no sea de la top 100 de los stores y básicamente todos esos problemas son por usar un modelo tradicional a la hora de pensar aplicaciones. Vamos con las real time. ¿Cuáles son las ventajas que vamos a tener? Se elimina básicamente el costo de notificaciones innecesarias. No es necesaria tantas pushes. Primero, porque la real time sabe que está conectada a un stream. Eso puede seguir estando conectado incluso con la aplicación en background. Lo cual significa que no necesitamos ahora mandar tantas pushes, no necesitamos hacer pooling, no necesitamos hacer absolutamente nada de todo eso. Y nuestras aplicaciones se van a enterar de lo que pase, cualquier tipo de evento en tiempo real. La experiencia de usuario mejora tremendamente. Bajamos el ancho de banda del consumo, pero realmente se baja bastante. Hay métricas que tengo donde se puede bajar hasta un 80%, todo depende de cómo modelamos, digamos, todo esto. Y nos permite la innovación tecnológica en términos de la aplicación en sí. Acá parece que estuviese hablando más de front que de back, pero hay una razón por eso, y es que es imposible pensar aplicaciones en real time y offline si no pensamos en las dos áreas. Es decir, back necesita de front para esto y front necesita de back. Es decir, van de la mano y hay que pensar una arquitectura completa, ¿sí? Para poder llegar a una RT real. Offline. Yo creo que todos más o menos estamos acostumbrados a abrir una aplicación en que estamos en modo avión y esperar que funcione y no que se quede en blanco, que crashee. O sea, de año 2024 pensar en esto no anda sin internet es raro, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones no andan sin internet. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Y, digamos, ¿cuáles son las ventajas? La primera, la experiencia de usuario. Hay veces que uno necesita algo tan básico como ver un mail y no necesito internet porque se supone que ya está en mi teléfono ese mail porque lo vi a la mañana. Estoy en un aeropuerto, tengo que ver algo urgente. No quiero, no es necesario internet para eso. Si anda Twitter no va a andar un email. O sea, bueno, en las aplicaciones financieras pasa lo mismo. Para la gente, hoy en día tenemos una cultura
financiera digital muy importante, es decir, todo lo hacemos a través de transferencias, débito, lo que sea. Salís a comer, pagás vos, tenés que mandarle, esperar que tus amigos te transfieran, etcétera, etcétera. Es lo mismo de decir, quiero abrir la aplicación y tiene que funcionar aunque no tenga internet. ¿Cómo logro eso? Bueno, volviendo a la primera vertical, que era las bases de datos reactivas. Si yo entiendo de que mi aplicación no va a utilizar jamás la respuesta del servidor como tal, sino que toda la UI se alimenta de esa base de datos reactiva, mi aplicación es 100% offline. Es decir, solo cuando tenga de nuevo internet, algo se disparará, una llamada a algún endpoint que es, che, actualizame la data. Eso responderá por ese stream, el stream actualiza la base de datos reactiva y la UI se acomoda solita. Pero en el mientras tanto, en modo avión, puedo ver mis últimas transacciones, movimiento, etc. ¿Sí? Bien. Vamos a la parte sí ya de los microservicios. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a decir, bueno, quiero que mi aplicación deje de ser una aplicación tradicional y pase a ser una aplicación real time y con soporte offline? Primero que nada, necesito entender que estos microservicios que estaban acostumbrados a responder por HTTP cada request con la data, van a tener que empezar a migrarse y responderlo sobre otro lugar. Es decir, por ejemplo, un Kafka. ¿Sí? Bien, pero lo primero que voy a hacer en realidad es crear un microservicio que esté escuchando ese Kafka. Es decir, un microservicio que me dé un endpoint donde mi aplicación se conecta. Opciones para esto tenemos varias, tenemos WebSocket, tenemos Server-Side Event, o tenemos una de mis favoritas que es el Streaming API. ¿Qué es un Streaming API? No sé si alguien trabajó alguna vez con el API de Twitter. ¿Nadie? ¿Allá? Muy bien. Bueno, yo he trabajado muchísimo con el API de Twitter. De hecho, he trabajado con el Firehose de Twitter, que es como el caño maestro donde están todos los tweets. ¿Y qué tiene de mágico? Imagínense, es literalmente, es una conexión que nunca se va a cerrar y es un JSON eterno. Es decir, manda, manda, manda. Obviamente programás en muy poquitas líneas algo que entienda eso y listo. ¿Por qué me gusta? Bueno, primero porque es lo más básico que existe. Es una conexión HTTP que no muere y si se muere te volvés a reconectar y ya está y sigue mandando data. Pero Server-Side Event también es algo sumamente usado, es una gran opción, es de hecho la que recomiendo en este momento, que no deja de ser más también que una conexión abierta, pero la implementación es nativa, tanto en el navegador como por medio de librerías muy fáciles si utilizan tecnologías como React Native. ¿Sí? Bien, entonces, un microservicio que está escuchando lo que los demás microservicios van a querer mandar como respuesta barra actualización, la tecnología que defina yo para poder hacer estas actualizaciones y entender que todo lo que me llega por ahí lo voy a estructurar de tal manera que me diga, entre comillas, en qué tabla va el dato que me están mandando. Por ejemplo, me mandan transacciones, bueno, va en la tabla transactions. Lo grabo ahí. La UI cuando yo vaya a transacción automáticamente reacciona, porque es una base de datos reactiva la que tengo ahí monitoreando, y tengo las transacciones actualizadas. Me pongo en modo avión y sigue funcionando sin ningún problema. ¿Sí? Esto me va a ayudar mucho a reducir los problemas también de red. Es decir, cualquier problema que tengan en términos de comunicación, no importa, porque voy a seguir usando la copia que tengo en la base de datos local. Es decir, jamás me va a importar, entre comillas, ¿no?, lo que pueda fallar en términos de red, en términos de request y demás, porque ya la responsabilidad de la actualización pasa por otro lado. ¿Sí? Otra cuestión interesante con esto es cómo vamos a manejar el caché, porque a partir de ahora, como que todo el output de mi ecosistema pasa por un solo lugar, lo cual es un arma de doble filo. Por un lado decís, decir que si se rompe eso, chao comunicación, sí. Hay alternativas, hay un montón de técnicas que se pueden usar en términos de arquitectura para que esto no suceda, pero también tiene algo bueno, y es que el caché lo podés controlar, porque si vos definís que lo que va a lanzar ese stream, por ejemplo, es un patrón de evento y dato, evento y payload, ¿sí?, que ese evento puede ser en qué tabla voy a actualizar la información, puedo anteponer algo para decir, che, pará, si lo que estás mandando estas transacciones va a usar un caché con, no sé, 1 minuto. Si lo que estás mandando es el saldo, que sean 10 segundos. Si lo que estás mandando es
los datos de la tarjeta, que eso no va a cambiar en la vida, o es muy raro que cambie, bueno, persistirlo un mes, ¿sí? Es decir, podés controlar, en vez de controlar el caché del output por cada microservicio, lo antepones en una única capa de control y lo que haces es manejarte en base a ese evento de respuesta cómo vas a trabajar el caching. Bien, como les dije, el server-side event es quizás la opción más simple. Cuando hablamos de Node, básicamente podemos escribirlo en muy poquitas líneas de código, en forma nativa, es decir, sin librerías. Si usamos Express, existe literalmente una librería llamada Express Server-Side Event, así que la podemos utilizar. Tiene un pequeño boxito de que si no habilitan compression, va a dar un error de que falta un método llamado flush, no pasa nada, o si no lo hackean ahí, lo crean vacío al evento y ya está. Pero acá en el gráfico básicamente lo que quiero mostrarles es, ustedes se conectarían a esto que les comentaba, que es un stream, todos sus microservicios, el output lo hacen a ese stream, y el teléfono en realidad, o su aplicación, lo que está haciendo es decir, bueno, todo lo que me llega por este stream, lo va a procesar en forma, digamos, desatendida, guardándolo en una base de datos, y la UI hará lo que tenga que hacer. Sin la parte de front, o sea, sin que nos acompañe el equipo de front en la implementación de la base de datos reactiva y cambiando la forma de actualización de la UI, todo esto no tiene sentido. Pero como les dije, se puede ir haciendo de a poco y por iteraciones. Cuando yo hablo de una base de datos reactiva en el teléfono, me estoy refiriendo a... Hay varias opciones, pero creo que la más simple es Realm, no sé si la conocen. Realm es una base de datos creada por la gente de MongoDB para los celulares. Funciona tanto en Android como en iOS. He tenido la suerte de trabajar bastante con esta base de datos, realmente es increíble. Y es justamente si la combinamos con, por ejemplo, React Native, ¿sí? No sé si alguien conoce de qué se trata, pero React Native es la versión para crear aplicaciones mobile utilizando React, pero de forma nativa, es decir, no, sin web containers, sin nada de todo eso. Crear una base de datos y crear collections, que es la forma en la que trabaja Realm o MongoDB, porque es básicamente lo mismo, el que tenga algo de experiencia en MongoDB va a poder usar Realm sin problemas. Podemos básicamente a través de hooks, que es la forma de actualizar o de enterarte de que algo pasa en React Native, en React en general, perdón, con decirle, bueno, a ver, la parte de transacciones usa una query que es a la collection de transactions. Cualquier cambio dentro de la collection de transaction, estés o no con la screen en primer plano, digamos, montada, la UI se va a enterar, ¿sí? Significa que si insertaste, eliminaste, actualizaste, lo que sea, se entera. Entonces, tenés que pensar que toda tu aplicación va a estar representada por collections o datos adentro de esta base de datos, adentro de Realm. Y que cualquier cambio dentro de Realm va a significar que tu UI va a reaccionar, ¿sí? El lado positivo de esto es que a la hora de programar, toda la lógica de la espera, es decir, iniciar un request, mostrar un loading o un cargando, un phantom, lo que sea, eso falló o salió bien, todo eso se elimina. Es decir, el implementador de la UI deja de pensar en esas cosas, ya no se necesitan mecanismos o componentes cross para que sea fancy la parte de esperar que termine un request. Ya no te importa. Simplemente es, acá va un listado de transacciones y se alimenta con esta query que es, dame todas las transacciones. Punto. ¿Sí? Ahora, sí es importante entender que seguimos haciendo requests hacia endpoints, pero más a modo comando. Comando, dame las transacciones, comando, dame el saldo, comando, dame mis tarjetas. Bien, ¿qué tiene de interesante Realm, digamos? Es una base de datos muy chiquitita, es livianita, es muy rápido de implementar. Literalmente he hecho implementaciones de Realm en cuestión de minutos. Y es, como les dije, cross-platform, ¿sí? Lamentablemente no está para el browser todavía, pero en cualquier momento sale, lo cual haría... Sí. Bien. Buena pregunta. Primero, la parte de seguridad dentro del mundo móvil lo ofrece, primero que nada, el sistema operativo
y después la aplicación en sí cuando está encapsulada. Realm es una librería, es una base de datos, pero que no la instalás como un software aparte de tu aplicación, sino que es parte de tu aplicación, es una librería que se va a compilar junto con tu aplicación, y tiene básicamente los mismos mecanismos de seguridad que una base de datos Mongo. Es decir, ahora, es necesario, y yo diría, y es lo mismo que cuando estás usando el local storage en el teléfono, o sea, session storage. Confías en que el sistema operativo sabe cómo guardar eso de manera segura y que nadie conecte el teléfono a la compu y haga desastres. ¿Sí? Bien. Y algo importante, lo he trabajado a Realm con más de, por ejemplo, en uno de los proyectos es un e-commerce offline 100%, con más de 1 millón de productos y funciona perfectamente. Bien, como les decía, en términos de qué podemos usar para la conectividad, o sea, para este tema de monitorear un stream, WebSocket es una opción. Es un canal, no sé, creo que todo el mundo sabe, es, digamos, para enviar y recibir información por medio de un socket sobre el protocolo HTTP. Está muy bien. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Cuáles? Bueno, no sé si han tenido experiencia, pero es difícil a veces trabajar con WebSocket cuando tenés que escalar y vas a tener un balance en el medio. Y no nos olvidemos que al final para Unix todo es un archivo incluyendo los sockets. Entonces, hay que tener experiencia en esas cuestiones. Server-side event. Es la parte más simple quizás porque es una conexión abierta, podés tener un balance en el medio y algo lo va a atender y no va a haber ningún problema. Y hay muchísimas soluciones para poder escalarlo. Yo la recomiendo hoy porque es fácil, y si no, el Stream API, que también es muy fácil de implementar. No hay mucha diferencia entre server-side y Stream API. Creo que la diferencia pasa más que nada por la implementación final, es decir, uno es una conexión HTTP abierta, a mano, incluso con Axios o con Fetch nativo de JavaScript, y la otra es un parte del Web API, ¿no? Del navegador, o si utilizan React Native como hago yo, también lo van a tener ahí disponible. Bien, acá en este QR no es spam mío, en términos no son datos para que me contacten, eso lo pueden encontrar en cualquier lugar. Es un ejemplo, es un libro de visitas que si lo escanean les carga ahora en el celular. Pueden dejarme ahí una firma. Eso está utilizando Server-Side Event, ¿sí? Además utiliza IndexDB, que es una base de datos que corre en los navegadores. Como no existe Realm para los navegadores, lo que hice fue usar IndexDB y bueno, escuchar cambios en esa base de datos, es decir, la UI, cuando ustedes entren y lo carguen, lo que aparezca lo está levantando. Inicialmente le hace un request a un endpoint, ese endpoint excita algo, se establece una conexión server-side event, por ahí viaja toda la información y la UI mira cualquier cambio dentro de IndexDB y muestra los mensajitos que hayan dejado. ¿Cuál es el problema de trabajar offline en el mundo web? Que te va a dejar, si querés recargar y estás en modo avión, obviamente no te va a cargar nada porque no va a poder resolver el host, es obvio. Entonces tenganlo en cuenta. Pero si tienen abierta la web app esta y dejan mensajitos, en tiempo real van a ir viendo cómo van llegando los mensajes, porque esa es la magia un poco del server-side event. Bueno, eso ha sido todo, gente. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias, César. Muchas gracias, muy interesante. Vamos a pasar al momento de preguntas, si te parece. Bien. Si el piso tiene preguntas para hacerle, César, antes que se vaya. O por streaming. Por streaming no tenemos nada todavía. ¿Querés ponerte eso por si hacen alguna pregunta? ¿Qué tipo de aplicaciones a lo largo del tiempo que vos venís desarrollando y viendo conviene más orientarlas a todo un environment offline para poderlas laburar y obviamente poderlas usar, a dejarlas web y como tipo todo apuntamos ahora a internet tipo? Bien, cualquier tipo de aplicación donde realmente un usuario pueda tener la necesidad de acceder a la información en todo momento, sí, es un candidato ideal. No hay mucha diferencia en términos de esfuerzo en pensar una aplicación desde el inicio en real time y offline que pensarla de una manera tradicional.
Sí, obviamente una vez que ya elegiste un camino, volver al otro es, de alguna forma, rehacer el 70% del trabajo. Pero hoy en día te diría que si tenés que arrancar algo de cero, vale mucho más ir directamente por real time y offline que de una manera tradicional. El tiempo va a ser el mismo, solamente que el resultado y la experiencia van a ser infinitamente superiores. Y relacionado a lo anterior, tenía una pregunta y justo se me fue, pero a nivel planteo de proyectos de, che, ¿por qué apuntamos por una o por otra? ¿Cómo recomendarías ok, bueno, yo tengo mi aplicación. ¿Por cuál de los dos caminos creerías que sería tal vez más fácil encarar el primer desarrollo y después adaptarlo? Y distinto, por ejemplo, si yo ya tengo una aplicación, ¿cómo lo encararías para decir, che, bueno, ahora planteemos este otro panorama? O sea, ya tenemos esto funcionando, planteemos el otro panorama en tiempo de producción de software. Y mira, depende mucho de cuál va a ser la urgencia y qué es lo que querés ir migrando. Como dije, se puede hacer de una forma 100% iterativa, no sé, paso 1, instalemos la base de datos. Paso 2, tomemos una partecita muy chiquitita de la app y empecemos con esta cuestión de, aunque no tengamos el backend preparado, sí podemos, esa respuesta que llega por una API, guardarla en la base de datos reactiva y modificar ese pedacito de UI para que mire la base de datos y no mire más la respuesta del server. Digamos, 100% por iteraciones, de a poquito, y obviamente eso va a depender de la urgencia y los resultados que va dando. Perfecto. ¿Alguien más en el piso? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie quiere tener bases offline? Agradecemos entonces, agradecemos con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.